Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Red Bull, dos ruedas y una cadena, el espacio creado por y para el ciclismo que puedes disfrutar tanto en formato vídeo en el canal de YouTube de Red Bull Bike como en diversas plataformas de audio y podcast. Como siempre, para mí un honor, me acompaña el legendario José Antonio Hermida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de poder iniciar esta segunda andadura del canal de Red Bull a dos ruedas, una cadena, y sobre todo hacerlo acompañado de ti y de invitados, como es habitual. Perfecto. José, y si te parece, para ir directamente a por materia, hagamos un pequeño resumen de lo que hicimos en la que fue el primer capítulo. Hace apenas unas semanas que grabamos y ya se emitió el programa. Ahí hablamos, José, porque nos gusta la competición, evidentemente, somos en Red Bull. Sí. Hablamos de lo que iba a ser, de lo que fue el inicio de la Copa del Mundo de Cross Country, que en esa temporada se inició en Petrópolis, en Brasil. Hicimos un profundo repaso de lo que fueron los fichajes, los movimientos, los traspasos de corredores entre los equipos más importantes. También una revisión, como no, al estado de forma y calendario previo al inicio de Copa del Mundo de los nuestros, de los españoles. Y tuvimos, José, a un invitado de excepción que luego a la postre fue, primero, un fichaje importante en el invierno que comentamos. Y luego fue uno de los protagonistas justo en la cita de Petrópolis, que fue Vlad Dascalu. Pero bueno, eso ya fue en el capítulo anterior. José, explica a la audiencia de qué vamos a hablar en este segundo capítulo. Hombre, queda claro que este segundo capítulo, y tras haber empezado esta Copa del Mundo 2022 de una manera tan excitante, porque ya sabes que la carrera femenina fue un espectáculo puro hasta los últimos metros de la carrera, en categoría masculina vimos otra vez el resurgir de Nino Schurter y también fue espectacular hasta el último metro de la carrera, así que qué menos que este segundo capítulo sea un capítulo de análisis y sobre todo de ver un poco cómo está actualmente el mountain bike a través de esa primera carrera, lo que hemos podido ver. Como bien dices, analizamos fichajes y corredores, pero quieras que no, nosotros también siempre tenemos nuestro ojito derecho que nos gusta siempre mirar, así que no estaría mal que este segundo capítulo de Dos Ruedas, una cadena, analicemos la primera Copa del Mundo a través de unos ojos un poquito más neutrales, ¿no? Que yo creo que tú ya sabes a quién podemos recurrir para poder hacer un análisis de esta prueba que se celebró en Petrópolis. Sí, sí, lo tengo clarísimo. De hecho, nos está esperando para entrar en el programa y hablar con él. Pero antes, si te parece, y aprovechando que en este espacio de Red Bull, en dos ruedas y una cadena, estamos un poquito más tranquilos y sosegados que en lo que es ¿Sí? la transmisión en directo de Copa del Mundo, donde siempre un poco estamos acuciados por el estrés y un poco la pasión del directo. Ahora, José, me gustaría aprovechar que estamos aquí más tranquilos y que hablemos tú y yo, antes de dar paso al invitado, que hablemos un poquito de qué nos pareció a ti y a mí, nuestra visión totalmente subjetiva, de qué fue lo que más nos gustó de lo que vimos en Petrópolis. Si te parece, por ejemplo, explícame tú en categoría femenina, que fue la primera carrera que se disputó en el fin de semana, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó de las chicas? Bueno, lo que está claro es que en general lo que más me gustó es volver a ver público, porque hemos visto una Copa del Mundo con unas cifras Cierto. espectaculares. Petrópolis se estrenó con más de 30.000 espectadores. Un dato importante también, Petrópolis fue la carrera en Copa del Mundo en Brasil que no se celebraba una Copa del Mundo desde hacía ya 17 años. Así que fue un momento espectacular y en general este yo creo que fue el highlight del fin de semana para Brasil y para el mountain bike en general y sobre todo para el mountain bike de Sudamérica que tanto nos sigue a través del canal y a través de retransmisiones. Tres puntos que quizás destacaría de la categoría más femenina. Uno, el nivel técnico de las féminas este año. Durante el invierno han trabajado muchísimo y el circuito que era tremendamente técnico, las féminas en ningún momento se les vio ninguna debilidad y es que hacían saltos dobles y drops espectaculares al estilo descenso BMX y al mismo tiempo compitieron con mucha explosividad muy parecida a la categoría masculina. Perdón. Así que destacaría el aspecto técnico. Luego destacaría también de las protagonistas de la carrera. Yo creo que Miguel Ángel, tú coincidimos los dos, la juventud de las protagonistas. Así como años anteriores o en las últimas décadas las grandes dominadoras del mountain bike internacional sobrepasaban los 30 años con creces, ahora mismo estamos viviendo una generación de jóvenes corredoras, incluso con la incorporación este año y la sorpresa de Mona Mittelweiner, una corredora de 21 años que ya se metía entre las 10 primeras. Así que
destacaría la juventud. Y luego, más allá del aspecto técnico y la juventud, evidentemente destacaría a las protagonistas. A McConnell ganar su primera Copa del Mundo, a Lecomte intentando emular el comienzo de la temporada del año pasado desde la primera vuelta, pues ya dominando, que al final no dominó del todo, así que os emplazo para que podáis volver a ver la carrera a través de los canales de Red Bull. Y destacaría también pues a las protagonistas de siempre como Pauline o Annette Heemstra, que fueron muy protagonistas. Así que yo creo que son estos 3 puntos que destacaría de la carrera femenina y sobre todo la vuelta a las carreras y vuelta a Brasil. Pero bueno, Muy bien, José. en categoría masculina supongo que tendrás algo que decir tú, ¿no? Que también la viste conmigo. Por supuesto, y lo vimos intensamente. A ver, José, si tengo que darte un poco mi opinión de lo que más me gustó en chicos, me quedo sobre todo con 2 cosas. La primera, y creo que es bastante obvio, y lo vio todo el mundo, y fue un poco la carta de presentación de la Copa del Mundo de Petrópolis, y lo que más corrió como la pólvora, fue el trepidante, el fascinante final de la carrera de chicos. Sí, Afortunadamente el efectivamente. cross-country hoy en día es mucho más nervioso, más emocionante, como sabes, y favorece estos finales de carrera tan ajustados. Nino Schurter ganó apenas por media rueda. Recordemos que Marot estaba rozando su primera victoria en la Copa del Mundo, un veterano ya de 30 y tantos años, y al final se les fumó el sueño y Nino Schurter consiguió una victoria in extremis que nos hizo vibrar, creo que a todos los espectadores, en el último segundo, un sprint que se sacó de la manga y fue algo realmente genial. Ese fue el primer, si me preguntas, el primer punto con el que yo me quedo de Petrópolis. El segundo, pues mira, José, es un punto un poquito más nuestro, más local, pero que creo que para la afición española es importante. Y es un poco, ¿cómo decirte? La vuelta de Pablo Rodríguez, un corredor que, como sabes, bueno, que te voy a contar, sale de la Escuela Maceda de Galicia, que tú lo padrinas. Pero además es un corredor que tuvo un prometedor inicio de carrera, fue un juvenil y un sub-23 con títulos internacionales, fue podium en mundiales, llegó a hacer un podium en Copa del Mundo categoría elite en el año 2016, recuerdo en Vallenor, y era un poco, y es una de las promesas y esperanzas del mountain bike nacional, y es cierto que en los últimos años no acaba de encontrar el golpe pedal, la constancia, y se diluyó un poco, ¿no, Pablo? Y realmente este puesto 21 en Petrópolis ha sido un poco, en mi opinión, me ha dado mucha alegría volver a ver a un corredor como Pablo, que se lo merece por su esfuerzo y por cómo es y por su valía, y a ver si este puesto número 21 pues le sirve un poco de aliciente para encontrar ese camino que en su día parece que perdió hace un tiempo. Pero bueno, estas son nuestras opiniones, la tuya Hombre, y la mía. Y nosotros que somos un siempre, poco... que siempre somos bastante imparciales a veces, ¿eh? Porque tenemos nuestro ojito derecho, siempre nos gusta un corredor que el otro, ¿sabes? Pero bueno, no estaría mal poder analizarlo de una perspectiva más neutral. Claro, José, tú eres corredor legendario, ¿Eh? has formado parte de la familia de la Copa del Mundo, yo soy periodista, también muy involucrado en el mundo del ciclismo y de alguna forma somos un poco tifosi, ¿no? de este mundo y muy frikis, pero nos gustaría, y por eso hemos tenido al invitado que ahora os vamos a presentar, tener una visión de un experto global, de alguien que sienta cátedra, nunca mejor dicho, y ahora veréis por qué, en el mundo del ciclismo y del mountain bike. Entonces, si te parece, vamos a darle entrada. ¿Quieres Sí. presentarte tú? ¿Le presento yo? No, no, prefiero que lo hagas tú. Ilústrame. ¿Sí? Dime, preséntanos quién va a ser Te nuestro cuento, mira, gurú del día de hoy. primero os daré algunos datos, a ver si alguno ya lo puede ir adivinando. Nuestro invitado es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es docente universitario en Granada. ¿De acuerdo? Empiezo a apuntar. Granada Apuntamos, a eso apuntar. es. Granada es uno de los pocos centros de lo que antes se de educación física, que tiene el ciclismo como asignatura. Eso, punto número uno. Ah, Después, este invitado ha sido director técnico de la Real Federación Española de Ciclismo, con lo cual ha tenido una visión también institucional y directiva y de gestión del talento y del deporte en el mountain bike. Otro aspecto importante, ha sido preparador físico, tanto de la selección española hace ya mucho tiempo, como preparador físico de corredores a título individual ilustres, tanto de mountain bike como de carretera, como de motocross incluso. Ya hablaremos luego con él de este aspecto. Otro aspecto importante, por si te pareciese poco, ha sido responsable de rendimiento del equipo Movistar, del World Tour del equipo Movistar.
y actualmente, perdón, es el seleccionador nacional de mountain bike absoluto y el seleccionador nacional de la categoría sub-23 en carretera. Así que voy a darle paso porque si no se nos va a acabar el programa y aún no hemos acabado de presentarle, ¿de acuerdo? El invitado Dale paso porque... es Mikel Zabala. Así que Mikel, adelante. Hola, ¿qué tal? Vaya presentación me habéis hecho. Ahora, como pareceros quedar mal. Me lo habéis puesto difícil. Bueno, un poco a la altura de tu currículum y tu background, Mikel. Oye, bueno, Mikel, antes de nada, gracias por venir y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mikel? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Además, bueno, os conozco desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablas de que José es legendario, que suena a Brandy, pero es la verdad. Yo recuerdo cuando empecé año 2000, después de Aren, Sierra Nevada, pues verlos era un auténtico placer. Luego, siempre era un corredor, pues como cuando llevas a un Valverde a correr, ¿no? Que siempre esperas algo especial y, bueno, pues ser el mejor de la historia de nuestro mountain bike, pues es un grado y es que no dedicarte a esto sería un delito, José. Eso que vaya por delante. Y luego Miguel Ángel, pues en tu caso lo mismo, pues alguien que está muy formado y que desde siempre ha seguido el mountain bike. Y bueno, somos gente que hemos estrenado las Manitou de las Tómeros y todos los artilugios y ahora estamos viviendo pues otro tipo de mountain bike que la verdad que apasiona también. Pues ya está, el programa casi lo tenemos hecho, nos hemos hecho Claro. un autoprograma para encumbrarnos a nosotros. Pero bueno, Mikel, te tenemos aquí, ya sabes tú, te tenemos porque creemos que eres la persona que nos puede ilustrar un poco, podemos hacer un análisis a través de tu conocimiento y a través de tu labor que estás haciendo actualmente como seleccionador, un análisis más neutral. Así que allá va la primera pregunta por parte de Miquel Ángel y luego ya tiro yo la batería detrás de él. Perfecto. Mikel, te hemos presentado ya en la última frase que he hecho tu presentación, que actualmente ostentas el cargo de seleccionador nacional absoluto de mountain bike y también en lo que es la disciplina de sub-23 en carretera. Pero para que la gente que nos escucha, que nos está viendo, realmente explícanos en qué consiste la función de seleccionador nacional, porque tengo la impresión de que a veces la gente piensa que el seleccionador se dedica solo a ver carreras y puntuar en un ranking, pero explícanos realmente un poco las funciones que conlleva por detrás el ser seleccionador. Sí, como dices, hay dos partes, ¿no? La que se ve y la que no se ve. La que se ve es obvia, ¿no? Tú asistes a las competiciones con corredores y corredoras que previamente has seleccionado y, lógicamente pues intentas ir allí pues con los mejores medios, intentando controlar todo lo controlable, aunque luego en mountain bike sabemos pues que hay muchos imponderables y que no son matemáticas, no es ciencia exacta ni mucho menos, ¿no? Eso es lo obvio. Decir o destacar como algo importante que este año se ha incorporado a Ana Villar como seleccionadora de féminas. Ya venía trabajando años anteriores conmigo y anteriormente con Cristóbal Sánchez y era una persona pues de mucha valía, pues un poco friki como nosotros, ¿no? Que siempre ha estado ahí en el mountain bike y que lo vive y la verdad que yo creo que es una incorporación muy, muy interesante de cara a lo que nos viene, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, por otra parte, está claro que para hacer esta selección tú tienes que seguir las competiciones, a veces presencialmente, otras, y lo digo abiertamente, pues gracias a Red Bull TV yo me he podido ahorrar viajes, he podido ahorrar dinero a la federación, porque al final a veces estás en el circuito y el ambientazo, etcétera, es espectacular, ¿no? Y eso es un grado. Yo he estado en Nove Mesto y es increíble. Pero sobre todo cuando ha surgido el tema COVID y tal, el seguir el vuelta a vuelta, toda la realización de las carreras online, pues a mí particularmente me ha facilitado mucho el trabajo. A veces es como estar, ¿no? Luego hablas con los corredores, te cuentan su película, entre comillas, pero claro, tú ya vas ahí sabiendo qué ha hecho en cada vuelta, dónde ha podido bajar el nivel, ya puedes preguntar el por qué y bueno, sacar tu propio análisis aparte de lo que te cuenten, ¿no? Y bueno, de alguna manera se trata de anticiparnos a las competiciones, establecer estrategias de puntuaciones de cara a clasificaciones para futuras competiciones, estar un poco en comunicación con equipos, con los propios corredores y al final pues no perderle el pulso, la cara a todo, estando también a la vanguardia de innovaciones, ¿no? Al final
muchas veces, sobre todo los más jóvenes, te preguntan, oye, ¿qué es algo con esta bici o con la otra? Doble o Importante. rígida, eternas cuestiones, ¿no? Tija o no tija, es decir, al final tú tienes tu propio criterio, yo no vendo nada, al final intento que rindan lo más posible y bueno, aunque a veces debes dejar que se equivoquen los corredores, porque ha ocurrido, siempre intentas que aprendan de sus errores y de los que tú has podido cometer en el pasado, ¿no? O los que has podido ver a otros corredores y corredoras. Pero bueno, al final ya digo, es una tarea bastante más amplia de lo que parece. Mira, me viene a colación la segunda pregunta que me ha surgido justo cuando estabas hablando, y es que hablas un poco de los jóvenes, hablas un poco de estos aspectos técnicos y consejos que le das a los jóvenes de usar tija telescópica, tija no tija, y el hecho de que tú estés sobrevolando, perdón, todas las carreras, sean nacionales o internacionales, a través de plataformas o in situ, pues hace que puedas tener una visión de lo que fue Petrópolis. Así que, ¿cómo viste tú Petrópolis como circuito? Circuitos actuales, ya sabes, de cross country. ¿Cómo ver la nueva generación también de féminas que hemos hecho en la introducción? De la juventud de las nuevas generaciones, Lecomte, Mittelweiner, Laura Stiger, Rocío, esta nueva generación de chicas jóvenes o chicos, como puede ser Martín Vidaurre en categoría sub-23, el campeón del mundo de Chile. Y bueno, pues todo eso, un poco tu visión global del mountain bike actual a través de esta primera carrera que se hizo en Brasil, en Petrópolis. La verdad que es, la primera carrera en Copa del Mundo siempre es un poco incertidumbre, ¿no? Por ver un poco quién ha hecho la tarea en invierno, quién quizás ha llegado en mejores condiciones de lo debido pensando en lo que resta de temporada, Sí. quién quizás ha templado un poquito pensando que hay un gap entre esta primera prueba y luego Alstad Nove Mesto y quizás no quiere hipotecar el rendimiento de estas otras dos enlazadas. Ah, Luego hacerlo en otro continente siempre añade otro factor que a veces hay gente que rinde por debajo o por encima comparativamente de su rendimiento habitual y al final es una carrera un poco diferente de lo habitual. Para mí no es una línea media en principio de lo que luego vamos a poder ver cuando estemos ya en Europa, ¿no? sí, Eh, ¿eh? ha habido, sí, yo creo que ha habido gente que ha faltado, entre comillas, aparte de Yolanda en chicas, ¿no? O algún Sí. puesto un poco menos habitual en chicas. La sorpresa de McConnell en la carrera de féminas que yo creo que le viene muy bien desde el punto de vista psicológico. Creo que tiene que creérselo Totalmente. y de alguna manera puede ser un punto de inflexión en su carrera. Aparte de que nos alegramos porque el equipo es español y bueno, al final En es efecto. algo muy, muy importante, igual que el caso de Vlad, que para mí pues es uno de nuestros niños también, ¿no? Aunque no corra con el equipo Es, nacional español. es de los Y nuestros, es de bueno, los en ese nuestros sentido, totalmente. sí, así es, así es. Entonces, bueno, yo creo que va a haber todavía cambios. Va a haber cambios porque ha habido gente que quizás ha templado un poquito y otra gente que quizás no quiere que le pille el toro por sorpresa y ya estaba ahí. Al margen luego ya de situaciones de carrera que puedes ir con las mejores piernas, cabeza, etcétera. Tienes una enganchada, tienes cualquier pequeño problema y no te sale la carrera, ¿no? Y luego en cuanto al circuito, a ver, le preguntáis a un expiloto de motocross que Correcto, sí, sí. siempre soy fan de las tigas telescópicas desde que empezaron. La mayor pupita que me he hecho ha sido haciendo descenso, es decir, a mí me encanta el giro que ha dado un poquito, ha sido una evolución natural, ¿no? Porque ya en 2008, si recuerdas, José, en China, a partir de Sí. ahí parece que hubo un cambio importante y solamente los que ibais sobrados técnicamente supisteis aguantar ese cambio técnico, esa vuelta de tuerca Sí. técnica. Y aquellos más ruteros, Efec- por decirlo así, más tradicionales, no fueron capaces. Entonces ahora parece que hay una efectivamente. siguiente vuelta de tuerca. Y a mí me Sí. encanta. Ah, Particularmente veo mucha espectacularidad y es que hay que pilotar. O sea, además de todo, se exige otro punto más a los pilotos, a sí, los bikers. añadiría a tu aportación que, bueno, como bien decía Miquel Ángel en tu presentación, has sido seleccionador, luego dejaste de ser seleccionador para incorporarte al mundo de la carretera y luego vuelves a ser seleccionador otra vez de mountain bike. Pero claro, aquella época de seleccionador, allá por el 2005, 2006, 2007, ahí conviviste un poco con mountain bikers puros y ciertos
carreteros, si podríamos decirlo de esta manera, pero no despectiva, sino de una manera. Y ahora convives realmente con mountain bikers nativos, jóvenes del mountain bike, así que has podido Claro. convivir en las dos generaciones de mountain bike. Y como bien dices, el cambio se hizo en el 2008, cuando se incorporó el famoso Rock Garden, ¿no? Los jardines de piedras artificiales. Y luego hubo otro clic final que fue en 2011-2012, que fue el tiempo de carrera. ¿A eso tú crees que eso ha marcado muchísimo mountain bike actualmente? Y sobre todo, para que vengan una generación de jóvenes diferentes a las que tú tuviste que tutelar en 2006, ¿no? Totalmente. Si te acuerdas, en el año 2000 estaba Miguel Martínez, Perot, Sí, Márquez, que andaba sí, en cabeza, hizo cuarto en el Mundial muchísimo. de Sierra Nevada. Pero claro, ese tipo de corredor, con la evolución que hubo, tendía a desaparecer totalmente. Sí. Entonces, a día de hoy, los pilotos, porque yo ya les llamo pilotos, bikers, bueno, pues españolizado, pues yo digo piloto porque es que al final ahora se pilota muchísimo. Y Sí, lo que ocurre sí. es eso, justamente, que los jóvenes o vienen ya de serie con unas destrezas técnicas importantísimas o ya van tarde. Y esto está ocurriendo, que se ve clarísimamente. Y en el caso de las chicas, pues bueno, se ha hablado muchísimo bueno, del asesor técnico. De hecho, yo quise contar contigo, José, no pudiste, para echarnos una mano en el equipo nacional en este sentido, sobre todo con las féminas que tenían más por mejorar. Y hay que tener muchísimo trabajo en casa. O sea, hay que entrenar muchísimo la técnica, mucho Sí. eh, campillo, El BMX, paso de al curva. final, totalmente, totalmente. Peraltes, hay que tener criterio a la hora de elegir presiones, neumáticos, es decir, hay que pilotar y hay que ser piloto en todos los sentidos y esto hay que educarlo y trabajarlo desde casa. No se puede llegar a una prueba determinada y allí, bueno, que te digan lo que debes llevar o por dónde tienes que trazar y ser cuestión de fe, ¿no? Y ahora mismo yo creo que es que el piloto de mountain bike, antes hablamos de pilotos de descenso, ¿no? Pues ahora yo hablo de pilotos de mountain bike, los bikers son completísimos y quien no tenga una mente divergente y sepa de verdad todo lo que influye en el rendimiento y en el mantenimiento de su bicicleta y la fiabilidad, pues al final acaba teniendo algún fiasco en una carrera y solamente los buenos están siempre ahí. Mira, Muy hablando interesante. de multidisciplinas y jóvenes, creo que Miquel Ángel, que hemos discutido mucho sobre este tema, tiene una pregunta sobre los jóvenes y multidisciplinares, estos que son casi como navajas suizas, que lo tocan todo. Eso es. Sí, Miquel, justo lo que decía José. Él y yo hablamos mucho, primero sobre el tema de la juventud. Es decir, siempre se habla de las nuevas generaciones, ¿no? Y yo siempre he escuchado a veces, "Oh, pues ahora hace años atrás, pues ahora en sub-23 parece que no hay nadie, que los tiempos por vuelta de sub-23 tampoco se acercan mucho a los élite. En cambio, llevamos 2 años donde están apareciendo corredores jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, 22, incluso casos como Loana Lecomte, Mona Mitterwallner, el propio Jofa Cuyel, que a veces ha pasado a correr en élite aun siendo categoría sub-23. Es decir, son corredores jóvenes que están rindiendo muy bien ya en la categoría élite. Entonces, una pregunta es, ¿estamos realmente ante una generación excepcional de jóvenes en comparación con otros años? Eso, punto número uno. Y la segunda pregunta, son dos en una, es este fenómeno de juventud quizás prematura que parece que estamos percibiendo, ¿es posible que se esté dando más en chicas que en chicos? Porque con José vimos que la edad media del Start List de chicas era 26 años en Petrópolis y en chicos el Start List era 32, una diferencia muy importante. Cuéntanos, Miquel. Bueno, a ver, está claro que esto está ocurriendo y sucediendo también en carretera, en ciclismo en carretera, y se busca siempre ese hipertalento, llámese Pogachar, bueno, el que sea, ¿no? Y muchas veces también eh, esa consecuencia de la reglamentación. José decía antes que no solo era el tema técnico, sino acortar la prueba al final de 2 horas a 1 hora y media es un cambio importantísimo. Entonces, eso unido al tipo de circuito y la exigencia técnica hace que sean carreras mucho más vibrantes, más concentradas, más explosivas. Eh, y claro, de alguna manera esa maduración que han tenido otros pilotos a día de hoy, eh, quizás en algunos casos no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, un Chinky, por ejemplo, que fue compañero tuyo de equipo, José, Sí. la verdad que lo Andrei que está Chink. haciendo tiene un mérito impresionante. O sea,
tiene un mérito increíble. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que va un poquito pasado, bajo mi punto de vista, a nivel técnico, y si el circuito es demasiado exigente, eso propicia fallos. Es decir, al final Sagan no pinchó en los Juegos Olímpicos porque sí, pinchó pues porque iba con el gancho técnicamente y físicamente también, y al final eso propicia fallos mecánicos, pinchazos, destalonar. Los jóvenes irrumpen porque vienen de serie con esa técnica, porque vienen ya sabiendo dónde se van a meter. Y es en esas fases sensibles de la juventud donde adquieren estas destrezas más fácilmente. Aprender de mayor es muy complicado. Entonces yo creo que los tiros van un poquito por ahí, se ha especializado todavía más y se ha dado esa segunda vuelta de tuerca que decíamos al mountain bike a día de hoy, y eso hace pues que incluso jóvenes a edades muy tempranas estén compatibilizando en la base BMX, descenso, otro tipo de disciplinas para luego centrarse especializarse en mountain bike, ¿no? Y hacerlo a la inversa pues es complicado. Al final, cuando hablamos de, pues Rocío García ha mejorado muchísimo, Natalia Fischer va a mejorar mucho, sí, se va a mejorar mucho, pero ya vas un poquito contracorriente. Bueno, tú que vienes de la carretera y has podido convivir durante años entrenando al equipo de Movistar, el mundo de la carretera, lo que decías, antiguamente en el mundo de la carretera era los que acababan su carrera deportiva pues hacían 1 o 2 años en el mundo del mountain bike y lo que tú dices, si no tenían la técnica ya de jovencitos, pues les costaba acabar esos 2 años en el mountain bike, que era un poco como el cementerio de elefantes, ¿no? De ir a acabar su carrera deportiva como ciclistas en el mountain bike, ¿no? Hoy en día, como bien dices, con las nuevas generaciones ya no sucede eso, ya vienen todos aprendidos desde abajo en diferentes disciplinas. Y bueno, tú lo has podido ver in situ en la carretera. ¿Y qué opinas de estos vasos comunicantes que hay ahora mismo entre muchas disciplinas? No solo carretera y mountain bike, sino que al final casi estamos hablando en vasos comunicantes hasta con el BMX, ¿no? Viendo los circuitos que hay hoy en día. Pero interesante, y tu opinión, que has visto las dos vertientes, de esos vasos comunicantes que hay actualmente en el mundo de la carretera y mountain bike, y si es propiciado por voluntad de los corredores o ese cambio de vasos comunicantes, o los directores de carretera son mucho más abiertos hoy en día que hace 10-15 años. Hombre, hay que pensar que yo recuerdo cuando empecé en mountain bike, estaba en una escuela también de carretera y me decían, no, mountain bike es malísimo, no lo hagas, que es muy malo para la carretera. Y eso nos ha pasado a muchísima gente, ¿no? Y te lo decían en la escuela de ciclismo. Demasiado molinillo. Y te decían, sí, porque en carretera las fibras trabajan así y en mountain bike trabajan así. Y yo decía, vale, ciencia pura. Entonces, espera que me lo apunto esto, espera que me lo apunto. Sí, eso en los 90. De hecho, bueno, la primera Manitou que se estrenó en España, por eso la pude estrenar yo, que me la dejó Miguel Rojo. Entonces, pues vas viendo un poco la evolución desde entonces, sí. Y claro, ¿qué pasa? Que hay un elemento vital que es la técnica. Entonces, si tú desde niños les das un bagaje técnico suficiente, puede haber vasos comunicantes. Si no, no. Es decir, alguien que ha hecho BMX, y ha habido casos, puede ser campeón del mundo de BMX y pasarse a pista y ser un velocista de pista y ser campeón del mundo de pista. Al revés, no. Y descenso. Al revés no es... exactamente. No es factible. Es decir, alguien que ya parta con un bagaje técnico importante, sí puede hacer ese trasvase. Y la carretera, pues no nos engañemos, a nivel técnico, aunque, ojo, no despreciemos el oficio que es desde ponerse un chubasquero, subir bidones, limar, encontrar el hueco, con lo que se pelea la posición hoy en día en el pelotón. Es decir, no despreciemos eso, pero con todo el respeto, el nivel técnico de carretera para alguien que pilote mountain bike, que pilote ciclocross, etcétera, es mucho más fácil ese trasvase que a la inversa, que no sería posible. Es decir, alguien de carretera difícilmente luego lo va a hacer bien en mountain bike. Los casos de Pidcock o de Van der Poel es porque ya venían ya trabajados desde jovencitos y su nivel técnico es una auténtica pasada, ¿no? Si no, pues no estarían destacando como lo hacen. Entonces, eso ha ocurrido. Y bueno, yo recuerdo en otros tiempos, pues a ti te ofrecieron, la ONCE estaba loquita por fichar a José Antonio Hermida, eso no es ningún secreto.
Hesjedal casi ganó un Giro de Italia. Miguel Sí. Martínez quizás no lo hizo Cadel todo lo bien que se Evans. esperaba. Cadel Evans, ya veis, ganó Cadel un Tour de Evans. Francia. Luego hubo casos un poquito, pues las Peter Norda, otros que también fueron a carretera, pero que a la inversa era complicado, ¿no? Y ahora es cierto que se busca un poco el pelotazo en carretera, ¿no? Yo recuerdo hace años, yo recomendé, cuando a Pidcock prácticamente no lo conocía nadie, yo recomendé su fichaje. Lo que pasa es que no quería venir a un equipo, en principio, de habla hispana, o él es Español. un poquito más especial, y bueno, tiene sus propios valores, que se lo respetan también en Ineos, pero hubiese sido un pelotazo contar con él. O Anton Cooper, cuando empezó ya a despuntar de Sí. junior, bueno, a despuntar, a destacar mucho de junior, Sí, sí, también sí, era alguien sí. que yo hubiera querido incorporar. Y es verdad que a veces buscamos en mountain bike este tipo de perlas, porque con poquito los puedes hacer funcionar en carretera, cosa que al revés no. Muy bien. En ese sentido, Miquel, de los multitalentos de los que estamos hablando, una pregunta. ¿Tú crees que al final esas figuras que tú has mencionado como Pidcock, Van der Poel, serán sostenibles en el tiempo? Es decir, José y yo a veces discutimos, ¿no? Que al final, pues claro, récords como 33 victorias en Copas del Mundo, como ahora están igualados Absalon o Nino Schurter, 9 campeonatos del mundo, como tiene actualmente también Nino Schurter, son registros que efectivamente entendemos que quedan fuera del alcance de alguien que va alternando carretera y montaña por un tema lógico de dedicación. ¿Qué opinas en De ese tiempo. sentido? ¿Es sostenible? Sí, sí, ya lo dice el refranero, que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, puede ser Peter Sagan que luego, como no te centres un poquito, pues se diluye tu potencial. Al final, tú puedes ser muy bueno en tres cosas. De hecho, yo durante un tiempo he dicho que el mejor ciclista que había en el mundo era Van der Poel, porque era capaz de ganarte copas del mundo y mundiales de ciclocross, de mountain bike y de carretera, potencialmente. Sí. Sí, pero quizás no era su mejor versión en cada una de las cosas. Entonces, Claro. la especialización es muy, muy importante. Que ganen las tres a pesar de no ser su mejor versión en ninguna de las tres, por supuesto, eso es un hecho. Ahora bien, lo que ocurrió cuando le faltó aquella famosa rampa, pues fue una falta de preparación y una falta de, creo yo, y lo digo así abiertamente, de respeto hacia la competición y hacia los rivales. Los demás ya habían entrenado más, sabían más, les habíamos avisado y eso fue un error tipo al de Sagan, que quizás si se iba por un mejor resultado, pues minusvaloró un poco a los especialistas de mountain bike. Con lo cual, si están a dos palos a día de hoy, a tres incluso con ciclocross, carretera y montaña y mountain bike, es difícil pensar que puedan llegar ni de cerca a un nivel de victorias y de palmares como el de Nino Schurter, que a mí, yo soy siempre muy fan de José, de Absalon, de aquella época, pero a pesar de eso tengo que rendirme ante lo que ha hecho Nino, que es lo Sí, que sí. hay. Al final los La- números la- cantan. la realidad es la realidad y nos la acabas de poner justo al pie la pelota. Me la acabas de poner justo al pie. Y es que Nino Schurter ganó el fin de semana pasado, que nos alegramos muchísimo todos, muchísimo. Nos dio un poquito de pena, evidente, o mucha pena por Marot, porque también se merecía después de muchos años uno de los grandes nombres. Pero un poco lo que estás diciendo viene al hilo, ¿no? ¿Qué crees tú de la preparación que ha hecho este año Nino Schurter? Que esa veteranía, ese corredor veterano que el año pasado en cierto momento se le había cuestionado, aunque ganó el campeonato del mundo, que a veces también a nivel de público espectadores somos como somos, encumbramos rápido, pero también sabemos desencumbrar a la gente rápido. Y este año, ¿qué opinión tienes de la preparación que han hecho estos dos corredores que llegaron al sprint? Utilizar la Cape Epic, una carrera por etapas larga, y para ganar una Copa del Mundo que es 1 hora 26 minutos. Quizás les favoreció como veteranos que necesitan mucho rodaje hacer la Cape Epic, así como otros corredores jóvenes como Vlad Ascalu, que este año apenas había corrido 3 carreras antes de la Copa del Mundo. La verdad que es muy, muy complejo lo que preguntas, ¿no? Pero vamos a intentar sintetizarlo. Bueno, lo primero, lo de Nino es espectacular. Sí. Hubo gente que quiso destronarlo ya, pero hay que saber también cuestiones personales que todo el mundo tiene, etcétera, etcétera. Y él pues se ha sobrepuesto a todo y ahí está y sigue siendo el referente. Entonces, la tostada psicológica,
la sigue teniendo comida a los demás y lo tienen que quitar de ahí. Sí. Entonces él, si sigue haciendo las cosas bien, seguirá estando ahí y bueno, es un poquito como Valverde, ¿no? La cabeza es la que te En va a efecto, mantener sí. ahí. Él fue un pionero en la preparación física que se adaptó a los nuevos tiempos del mountain bike, con un trabajo Sí, funcional de Cierto. gimnasio, de sala, y ahí pilló a todo el mundo en pañales, por decirlo así, sí, y eso efectivamente. hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Entonces, bueno, seguirá estando ahí. Entonces, veremos cómo lo hacen los demás. No va a ser fácil. El tema de la Cape Epic, pues aquí hay dos puntos de vista. De hecho, yo recuerdo, y es un poco para poner de manifiesto que no hay nada bueno ni malo per se. Es decir, el empezar haciendo ciclocross en pretemporada, con intensidades altas y más breves duraciones, o irte a hacer carreras de fondo tipo Cape Epic, que parece que son antagonistas, ¿es algo malo o algo bueno? Pues depende de cada persona. Depende de cómo acaba la temporada previa. Depende de su estado anímico y su motivación y un poco sus requerimientos. Depende de dónde tenga el objetivo fijado en la siguiente temporada. Si quiere empezar, digamos, más fino y con más ritmo o menos. Entonces, aquí no hay recetas. Lo que sí es saber un poco cada quien de dónde viene, qué necesita y darle el ingrediente, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando se quería empezar a un buen nivel, se anticipaba un poquito el fondo, pero también se podía hacer carreras de ciclocross, que de hecho tú lo pusiste de moda y te copiaron unos cuantos, y se llegaba con un puntito de forma muy agradable al principio de temporada y Sí. en muy buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, aquí el café con leche para todos no existe y lo que a uno le puede ir bien, a otro no. Y desde fuera verlo es El Red Bull, complicado. Miquel, Miquel, Sí, Miquel, no se el Red puede Bull para probar. todo, Red Bull para todo. Eso es. Hombre, por eso funciona, entre otras cosas, porque tiene cafeína y ahí nos despierta, que a mí me haría falta, Ahí ¿eh? Estoy está. haciendo una dieta de estas, ¿cómo se dice? Ayuno Hay un intermitente y intermitente, me ¿no? parece que voy a por un Red Uh, Bull, pero ya, porque estoy uh. decayendo. Que En cualquier el caso, ayuno intermitente. El ayuno intermitente ya tiene sabes que es peligro. dejar de comer. No, no tiene peligro. Escucha, que por cierto, Pues, nos, pues ahí era. nos estás ilustrando mucho y al final, ¿y los nuestros qué? ¿Y los nuestros cómo los tenemos? En efecto. Bueno, pues a ver, han empezado sin generar demasiada expectación o de forma discreta, vamos a decirlo así. Muy bien. Exceptuando Pablo, que parece que vuelve a Sí, donde debe, de ahí hacia adelante, diría yo, de ahí hacia sí. adelante. Es decir, hablar de un puesto 22 es algo que debería ser normal para él y a partir de ahí acercarse lo más posible al top 15. Y claro, hablar de top 10 ya son palabras mayores porque si echamos ahí vista a los nombres que hay, pues tiene que quedarse gente fuera, inevitablemente. Y ahí va a depender un poco del circuito, del estado de forma, del estado anímico, de todo, para que al final pues te salgan buenas carreras. Pero esa consistencia empieza por ahí, ¿no? Porque psicológicamente se encuentra a gusto, se lo crea también y vuelva a donde debe. Los demás, hombre, pues Cuyel 28, si no recuerdo mal, Valero Sí. 33 aproximadamente, Mm. son resultados discretos, vamos a decirlo, ¿no? Feijó se retiró, también recuerdo. Eh, la verdad que no Quizás el ilusiona hecho, mucho. quizás el Sí, hecho perdona, de lo que te... estar a un mes de la siguiente prueba de Copa del Mundo y que en cierta manera se ha avanzado un mes la temporada respecto al año pasado. Claro. Claro, eso es lo que comentábamos también antes, ¿no? El hecho de cómo planificar la temporada y encima empezar en otro continente, si eso va a hipotecar luego estas dos que nos vienen ahora en mayo, Alstad y Nove Mesto. En cualquier caso, bueno, está claro que esperamos más. Rocío la 30, Natalia 33. Lo de Natalia tiene mérito porque, bueno, viene del mundo del maratón, sobre todo, en cuanto empezó a centrarse en mountain bike, me refiero, y técnicamente está trabajando mucho también, pero vamos a ver un poco cómo evolucionan. Yo creo que cuando vengan a Europa esto se va a normalizar. Cuando vayamos a Alstad y Nove Mesto, que son circuitos más conocidos para ellos, más, bueno, más de la mano, donde yo recuerdo la carrera de Valero cuando hizo segundo de tú a tú con Sí. Nino, les traen buenos recuerdos El y veremos a ver SG. si van hacia adelante. Porque no Sí. fue en Nove Mesto. En Nove Mesto
hizo No es Mesto, segundo. no es Mesto. Bueno, el Echegaray Es verdad, La también sí, última cierto, vuelta. se las tuvieron. sí. Sí, sí. Y ahí Este es por eso digo que seleccionador coincide no ese le pasas circuito. una, ¿eh? No, 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 no. Entonces vamos a ver, porque ya digo, de momento muy discretos y tampoco es fácil destacar a día de hoy, pero vamos a ver si, ya digo, una vez aquí en Europa y salvando ese mes de gap que decíamos antes, ya están a mejor nivel y sobre todo en el caso de Rocío, yo espero que el salto sea importante, porque además no nos olvidemos que en Brasil faltaban bastantes chicas de segundo nivel, por decirlo así, una participación más reducida y en Europa va a haber más cuchilladas, sobre todo en chicas. Sí, Es cierto incluso, incluso dime, dime. no, no, que es cierto lo que apuntas, Miquel. La primera cita, lo que dices, ¿no? Brasil, cambio horario, una carrera relativamente lejos de la segunda, que va a ser en Alemania, y luego casos pues como Natalia Fischer. Yo realmente estuve siguiendo el caso de Natalia, ¿no? Un poco la metamorfosis que está intentando hacer del maratón, donde tiene un rendimiento excepcional, al cross country. No está siendo fácil para ella. Vimos también los vídeos de Natalia en el reconocimiento del circuito en Petrópolis, que realmente se encontró un circuito, pues bueno, complejo, a como es a día de hoy el mountain bike moderno, ¿no? Pero con algo que, bueno, un poco la veías y esta persona como diciendo, bueno, la primera carrera, ¿no? Y me encuentro este circuito con barro, con que desliza y tal. Pero bueno, la esperanza en que mejoren y vayan cogiendo rodaje a medida que avanza la temporada, Miquel. Sí, está claro Tengo, que no va a ser fácil, pero al Sí, final sí. los tiempos son los que son, las cartas que hay que jugar son las que son, los circuitos son los que son y hay que adaptarse, adáptate o muere, no hay otra. claro. Muy bien, y estamos hablando de los corredores actuales. Pero, Miquel, cuéntanos cómo está la cantera española, la cantera de los nuestros, y también un poco cómo trabajáis a nivel federativo con la gente joven. Tenemos entendido que hay como un problema de tecnificación a través de la Real Federación Española de Ciclismo. Cuéntanos un poco cómo funciona todo ese aspecto de captación y de cuidado a la gente joven, que es interesante. Sí, bueno, yo me incorporé ya cuando este programa estaba en marcha y la verdad que, bueno, yo no me corto en decir que para los recursos que hay se hace lo que se puede. Esto hay que decirlo así de claro. Es decir, te comparas con British Cycling, te comparas con otro tipo de... mucho se habla también de los suizos, ¿no? Los suizos tampoco es que tengan tantos medios, lo que tienen es otra cultura. Incluso hay veces que los propios juniors tienen que pagarse sus concentraciones para poder asistir, cosa que tú en España lo haces y bueno, poco menos que te ponen el disparadero, ¿no? Aún así, pues con los recursos que hay, sí, es así. A veces se piensa que todo lo que es de fuera es mejor. En Suiza están los perros con longaniza, que se decía, ¿no? Y aquí no. Aquí se despilfarra, todo se hace mal. Y realmente, pues por lo que yo sé y he visto en los últimos años en Federación Española, donde se ha quitado una deuda, vamos, histórica, entre otras cosas, pues se está poniendo bastante cariño en lo que se hace, ¿no? Este programa de tecnificación pues bueno, empezó desde la modestia, pero intentando estar al lado de los corredores, llamarles por teléfono una vez cada semana, cada 15 días al entrenador, saber cómo están, que vean que se está pendiente de ellos, que muchas veces eso es más importante que otro tipo de financiaciones, ¿no? Entonces, en estas concentraciones, que son parte del programa de tecnificación, pues se pretende motivar, captar a los más jovencitos, a los que potencialmente pueden hacerlo bien, observarles no solo desde el punto de vista físico, sino también técnico, su actitud, sus aptitudes psicológicas también, porque claro, hace falta buscar a alguien que tú digas, cuando entre la presión, tiene que saber lidiar con ella y Claro, funcionar, ¿no? Cuando tengas que claro. competir con una bici que te han prestado y las zapatillas de Gunrita, dos números más pequeñas, pues te tienes que adaptar y hacer cuarto en la Copa del Mundo, por ejemplo, como uno que sé yo. Es decir, hay Efectivamente. que, hay que buscar también esas Efectivamente. capacidades que no son solo motor, es decir, no son solo técnica, hace falta el pack completo. Y eso es lo que se intenta un poquito captar, ¿no? Este año, por ejemplo, y ya, bueno, llevan ya bastantes años dándose ayudas para que los corredores juniors vayan a la UCI Junior Series y según el resultado, pues se les va dando una ayuda que la verdad que está funcionando bien y lo están agradeciendo. En el caso de las chicas este año, pues también por puntuación, pues también se les va a dar una ayuda económica que les puede funcionar. Y bueno, de alguna manera
intentando conjugar eso, el estar ahí, la presencia, luego también pues dando consejos al respecto de la técnica, por decir, perfecto, hay un déficit, pues tienes que trabajar en casa, tienes que hacer tarea en casa. No se trata de que llevemos a un técnico de campo para europeo, para mundial, y él te diga, sí, sígueme y tírate por aquí por cuestión de fe. No, Claro. es algo que hay que trabajar mucho de forma específica y quizá los entrenadores también tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos. Si yo como preparador físico no soy capaz de dar eso, pues el equipo multidisciplinar tendrá que acoger también a un técnico de campo, me da igual, llámese José Antonio Hermida, llámese Pascual Canals, llámese Chus Castellanos, llámese quien sea. Pero al final hace falta, y aquí hay un nivel importante, es decir, también los usuarios de la calle quieren emular a los que compiten en Sí. Copas del Mundo y quieren mejorar su Totalmente. nivel técnico por seguridad, por rendimiento, pues tenemos que ofrecerlo. Y yo creo que este cambio que se ha dado es necesario a todos los niveles y abre unas puertas también ahí de trabajo interesantes. Muy bien. Pues José, yo me he quedado satisfecho con esta última yo también. explicación. Yo también, yo también. Ya está, ya. Realmente muy honesta y muy interesante, Miquel. ¿Eh? Entonces, lo que tú decías, José, yo también, para mí la entrevista perfecta. Miquel, como Me siempre, quedo es un aquí. libro abierto. Se nota que es profesor, que es docente, que sabe explicar y sabe aterrizar lo que es muy técnico a un lenguaje que creo que todos van a poder entender. Y no sé, José, si te quieres despedir o decir algo a Miquel, yo creo que por mí no se puede mejorar más. Y Miquel, por mi parte, muchísimas gracias por intervenir, por acceder a estar aquí en Dos Ruedas, una cadena, un invitado de excepción para nuestro programa. Y José, dile lo que quieras. Pues yo lo mismo, agradecerte tu presencia, un abrazote muy cordial como amigo y como biker que eres, que tener un seleccionador que encima sea biker y ex Sí, motocrossista pues siempre es positivo para todos estos jóvenes que estáis formando hoy en día y sobre todo que tenga la visión de hacia dónde va el mountain bike actual y los requerimientos que se necesitan para poder ser pitcocks o vanderpools o rocíos o simplemente ser uno mismo pero estar ahí arriba. Así que muchas gracias por la labor que haces y por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Miquel. El placer ha sido mío y que sigamos disfrutando de todo esto como niños, que si nos dejan 2 horas más, aquí seguimos sacando batallitas y exprimiendo todo, pero en hay que efecto. parar en Sí, algún sí, momento. pero se nos acaban los megas ahora, se nos acaban los megas del internet. Un abrazo, Miquel, muchas gracias. Muchas gracias. Un Muchas abrazo, gracias, Miquel. amigo. Bueno, realmente, José, todo un lujo contar con la opinión de Miquel y sus conocimientos y cómo nos explica. Realmente a mí la entrevista me ha encantado. También la honestidad en algunos puntos que ha tenido, en algunas Sí, respuestas, muy. en las cuales a Miquel no se le caen los anillos de reconocer algunas cosas que a lo mejor a él no le gusta cómo funcionan internamente. Pero bueno, agradecemos en todo caso cómo explica todo este conocimiento. Yo no sé, a ti, ¿qué me dirías? ¿Alguna respuesta que te haya gustado de Miquel? ¿Con qué te quedas de la entrevista? Pues mira, me quedo un poco con el análisis que ha hecho del mountain bike actual. Un análisis que él tiene la visión de haberlo vivido en el mountain bike del 2005-2006 y el 2021-2022 que sepa encontrar esos puntos fuertes, débiles y puntos a mejorar. Y esto va a hacer que el mountain bike crezca al igual que crecemos nosotros cada vez que vemos las carreras en Red Bull TV. Pero sobre todo es la visión. A partir de ahí, cuando tú sabes, has hecho un análisis de la situación y sabes con lo que tienes entre manos, que en realidad él tiene a personas, a humanos, a corredores, y al final la labor de seleccionador también es de formador, así que tiene una tarea importantísima. No solo conseguir resultados, sino que muchas veces está en contacto con esas nuevas generaciones y formarlos como persona. Y el hecho de saber en qué liga está jugando es importantísimo. Así que me quedo con ese análisis positivo del mountain bike que ha hecho y hacia dónde tiene que ir. Muy bien. A mí me han gustado dos cosas, si me permites. Una es decir que el mountain bike actual es un deporte de jóvenes, de alguna forma, es decir, que los jóvenes tienen más Sí, facilidad sí. para adaptarse a estas nuevas características y requerimientos del mountain bike. Y luego me ha gustado mucho la honestidad que ha tenido Miquel, de reconocer que con los medios que se tienen se está intentando hacer el mejor trabajo posible. Y ahí pasa ya no Eso tanto está muy por bien. tirar de recursos,
no tiene tanto de recursos, porque quizás no se tienen los que se quisieran, pero sí que tirar de una función más didáctica con los corredores jóvenes para que también vayan formando y fundamentando una cultura de aprendizaje técnico y global del mountain bike. Y eso para mí honra mucho a Mikel y le da un toque de honestidad y de reconocimiento y de estar un poco con los pies en el suelo, ¿no? Que al fin y al cabo es algo muy, muy a valorar. Así que, José, ¿qué más? Sí, ¿Nos vamos? didáctico. Sacabas la palabra clave, que es didáctico. Didáctico, como es el programa que hemos iniciado, este espacio, Red Bull, 2 ruedas y una cadena, que yo creo que a través de este espacio todos podemos aprender y sobre todo analizar esos aspectos que en las retransmisiones de Red Bull TV, recordar que retransmitimos las Copas del Mundo y que estamos ahí siempre enfrascados en esa vorágine y ese estrés del directo, a veces nos olvidamos temas en desarrollar o no tenemos tiempo, así que utilizamos este espacio para hacerlo. Y didáctico, espero que haya sido el programa de hoy, capítulo 2, análisis de Petrópolis. Ojo, que nos quedan muchas carreras por delante, ya sabéis, una Copa del Mundo en Austal, volvemos de aquí a un par de semanitas, luego seguimos en Nueve Mesto, que nos lo mencionaba Mikel Zabala, y otro programa de 2 ruedas, una cadena, así que esto es un sin parar. En efecto, así que José, nos despedimos de la audiencia. Esperamos veros a todos en el siguiente capítulo de 2 ruedas, una cadena en Red Bull Bike y en las plataformas de audio y podcast. Así que hasta la próxima, chicos. Adiós. Nos vemos. Un saludo. Chao, gracias.